Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra clase en donde vamos a estudiar el enlace químico. Vamos a estudiar el enlace iónico, el enlace covalente con todas sus características y propiedades, terminando con el enlace metálico. Ese es el objetivo de nuestra clase. Vamos de inmediato entonces. Aquí ya estamos viendo los tres tipos de enlace, ¿verdad? Aquí vemos el enlace iónico que se forma normalmente entre un metal y un no metal, el enlace covalente que se forma entre no metales y el enlace metálico. Vamos de inmediato entonces. ¿Qué es el enlace químico que observamos acá? Es una fuerza, ¿verdad? Lo suficientemente intensa entre dos átomos o entre iones o grupos de átomos para mantenerlos unidos, originando una nueva sustancia estable. Aquí vemos como dos átomos de hidrógeno se enlazan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué se enlazan ahora? Eso es otra cosa que vamos a ver de inmediato también. Se unen entonces formando una nueva sustancia, normalmente una molécula. Aquí tenemos cómo el átomo de carbono interactúa con cuatro átomos de hidrógeno formando una nueva sustancia, el metano, o en el caso del sodio con el cloro formando una verdadera red. ¿Estamos bien? Entonces, esa fuerza que mantiene unidos a dos átomos o a grupos de átomos o a dos iones se denomina enlace químico. El que vamos a estudiar nosotros es el que se produce entre átomos, no entre moléculas. Ya las fuerzas intermoleculares serán motivo de otra clase. Las uniones por puente de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, en fin, las fuerzas de unión entre dipolo y dipolo, por ejemplo, como vemos aquí, son otro tipo de enlace, pero entre moléculas, que no es el objetivo de nuestra clase. ¿Por qué se unen los átomos? Seguramente ustedes lo saben, los átomos se unen para ser más estables. ¿Y cuándo son más estables? Cuando tienen más energía o menos energía. Los átomos se unen entonces para hacerse más estables teniendo menor energía. ¿Y cuáles son los más estables, profesor? Los gases nobles, como vamos a ver. Entonces, la energía aumenta en esta dirección. Estos dos átomos de hidrógeno no interactúan, ¿verdad? Pero al acercarlos empiezan a producirse interacciones, núcleo con núcleo, repulsivas, núcleo con electrón de atracción, electrón con electrón de repulsión. Se acercan y en este punto se logra la mayor estabilidad, se logra la menor energía. Entonces los átomos se unen para ser más estables, adquirir una menor energía, mayor estabilidad. ¿Está bien? Si lo seguimos juntando, por supuesto que aumenta la repulsión, aumenta también la energía. Entonces, como se fijan ustedes aquí en este enlace químico, los átomos adquieren un menor nivel de energía y la máxima estabilidad. ¿Está bien? Para esta distancia, entonces, la energía es mínima y la estabilidad del sistema es máxima. Esa distancia que hay ahí se llama distancia de enlace. Entonces, vamos a definir energía de enlace. ¿Qué es la energía de enlace? La energía que se desprende porque es exotérmico, ¿verdad? De esto se libera energía siempre. Esta es la energía que tenían los átomos por separado o al estar muy juntos estaban en proceso de repulsión. Se unen para tener menor energía. Por lo tanto, se ha desprendido de energía. Esa energía que se desprende cuando se formó el enlace, cambia de signo, perdón,
Eso se llama energía de enlace y tiene un valor siempre mayor que cero. ¿Está bien? Se le puede definir también como la energía necesaria para romper un enlace y siempre tiene un valor positivo. Entonces, cuando juntamos, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno para formar una molécula de hidrógeno, la energía liberada es esta. Con signo cambiado, la energía de enlace entonces es 435 kilojoules por mol. ¿Está bien? Esa es la energía de enlace. ¿Qué más? Los átomos al enlazarse cambian muchas de sus propiedades. Por ejemplo, el sodio, este es un metal alcalino del grupo número 1. Al exponerse al aire con presencia de humedad, arde violentamente. Se produce una explosión, reacciona violentamente. Por otro lado, el cloro también es un gas tóxico, venenoso para nosotros, ¿verdad? Este cloro. Sin embargo, miren cómo cambian sus propiedades cuando se unen formando un enlace iónico y formando la sal. Se convierte en algo comestible. Frecuente, permanentemente en realidad en nuestra cocina, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a estudiar hoy día tres tipos de enlace químico. Ya vamos a empezar con el enlace iónico que se forma entre metal y no metal. Lo vamos a ver al tiro, los metales y los no metales para recordarlos. Ahí están. Estos de color azul son los que ha dado a conocer el DEMRE. Estos son los metales. El carácter metálico va aumentando en esta dirección. Por lo tanto, el cesio y el francio sería el más metálico. ¿Está bien? Ese es el enlace iónico. Se forma entre un metal de color azul y un no metal, incluyendo, por supuesto, el hidrógeno que está acá. ¿Estamos bien? Ya. Hay una diferencia de electronegatividad, como vamos a ver también. Normalmente el DEMRE para esto establece, para que se forme un enlace iónico, una diferencia de electronegatividad mayor o igual a 1,7. Si hay alumnos que están viendo esto, que están en el colegio, usted tiene que hacerlo de acuerdo a lo que dice su profesor. Hay quienes aceptan 1,9 y un valor de 2, dependiendo de si la formación tiene un origen en literatura americana o europea, o incluso asiática, ¿verdad? Así que tienen que tener cuidado con eso. El DEMRE usa este valor, mayor o igual a 1,7, de diferencia de electronegatividad, pero entre metal y no metal. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos saber para entender mejor nuestra clase? Lo que son los elementos representativos. Ellos son elementos representativos, los de color azul, los del grupo 1, 2, 3A, 4A hasta el 7A, o 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17. Recuerden que estos se llaman elementos de transición y estos de aquí son de transición interna. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de elementos representativos, estamos hablando de estos de color azul. Ellos tienen sus últimos electrones, o los únicos, en un orbital S. Acuérdense que en un orbital S caben máximo 2 electrones. Y ellos, profesor, tienen sus últimos electrones en un orbital P. P1, P2, P3, P4, P5, P6, los gases nobles. Ellos, los del grupo 18, son gases nobles. ¿Ya? Importante manejarnos aquí. Estos son los periodos, los niveles de energía de Bohr. El nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4 hasta el 7. ¿Ya? Por ejemplo, la configuración electrónica de este elemento, del último electrón, sería 7s1.
La del hidrógeno, 1s1. La del litio, 2s1. Y la del boro sería 2p1. Aquí están los P, 2p1. 2p2 el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, 2p6. Y el profesor sería el 3p5. Y el profesor el 4p4. Y así sucesivamente. ¿Estamos bien? Son elementos representativos de transición interna y los del grupo 18, gases nobles. ¿Estamos bien entonces? Metales. ¿Cómo se llaman estos de color verde que están entre los metales y los no metales? Metaloides, esto es fuente del DEMRE, y los no metales. Son mucho más los metales que los no metales, claro. Entonces, de ahora en adelante, aquí tenemos, acuérdense, al litio, el hidrógeno, el litio, el berilio, el boro, el carbono. Aquí empezamos clásicamente con los no metales. El nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón. Aquí tenemos al helio, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ya, el carácter metálico, recuerde que va aumentando hacia acá. Ya. Entonces, los enlaces químicos, vemos el enlace iónico entre un metal del lado izquierdo y un no metal del lado derecho. ¿Ya? ¿Estamos bien? Excepto el boro, el berilio, que normalmente no forman muchos enlaces iónicos, aunque sean ellos metales. Así que todo esto es general lo que estamos viendo, ¿verdad? Las excepciones ya las veremos en algún momento. Aquí hay una transferencia de electrones, ¿ya? ¿Sí? Los metales transfieren electrones, por ejemplo, a los no metales. Aquí en el enlace covalente se establece entre un no metal y un no metal, entre no metales. Bien, cuando hay una diferencia menor a 1,7 de electronegatividad. Este enlace covalente, vamos a verlo inmediatamente, en un ratito, se puede ser polar, cuando hay uno que tiene mayor electronegatividad, como vamos a ver también, puede ser apolar cuando tienen la misma electronegatividad, son del mismo elemento, por ejemplo, un enlace dativo o coordinado o de coordinación, cuando uno aporta dos electrones para el enlace, y vamos a terminar estudiando el enlace metálico, entre metal y metal, obviamente. ¿Ya? Esto a modo introductorio de enlace químico. ¿Para qué entonces se unen los átomos? Ya vimos, los átomos se unen para tener menor energía, mayor estabilidad, ¿verdad? Lewis, ¿qué propuso? Generalmente decimos nosotros, Lewis, sugirió que los átomos se enlazan ¿para qué? Para adquirir una configuración electrónica de un gas noble. ¿Cuál gas noble, profesor? El más cercano. ¿Y cuántos electrones tienen los gases nobles? 8, excepto el helio. Por esa es la regla del octeto. Los átomos entonces tienen 8 electrones en su capa más externa, los gases nobles. Y todos quieren pertenecer a la nobleza, con 8 electrones en el último nivel. ¿Ya? Eso es lo que pretenden los átomos. Unirse, miren cómo son, para parecerse a un gas noble, teniendo 8 electrones en el último nivel. Esa es la regla del octeto, excepto ¿para qué gas noble? Para el helio, que cumple con la regla del dueto. El helio es un gas noble, estable, feliz, con 2 electrones. ¿Estamos bien entonces? Los átomos chiquillos se unen para parecerse a un gas noble, pertenecer a la nobleza. ¿Quiénes son los que dicen casi soy de la nobleza? Los del grupo 17, muy bien. Los del grupo 17, como el flúor, el cloro, ¿qué dicen ellos? Casi soy de la nobleza. Me falta solo un electrón, porque tienen 7 electrones.
Esta forma de representar los electrones del último nivel se llama estructura de Lewis o simbología de Lewis. ¿Ya? Y miren qué fácil. Los elementos del grupo 18 u 8A tienen 8 electrones en el último nivel, excepto el helio que tiene 2. Los del grupo 17 o 7A tienen 7 electrones en el último nivel. Y los del 16, profesor, tienen 6. Y los del 15 o 5A tienen 15. O sea, miren qué fácil entonces. A mí me dicen el elemento X es del grupo 13. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Ah, si es del grupo 13, tiene 1, 2, 3. ¿Te fijáis? O si me dan la configuración electrónica, los del último nivel, como vamos a ver un poquito más adelante. Los del 1A tienen un electrón de valencia. Entonces los del 17 dicen, casi soy de la nobleza. ¿Qué quieren ellos? Ser de la nobleza. Y para ello, ¿qué necesitan? Que alguien les dé un electrón o les comparta. Por eso el flúor, cuando reacciona con el sodio, por ejemplo, son una pareja ideal. Porque el sodio, ¿qué quiere ser? ¿Qué dice él? También dice, casi soy de la nobleza. ¿Por qué? Porque se pasó por uno. Tengo un electrón. Dice, de valencia. Pero si retrocedo, sería igual al neón. ¿Te fijáis? Entonces, los del grupo 1 quieren dar un electrón para parecerse al gas noble anterior. Si el litio da un electrón, se parece al helio. ¿Te fijáis? Si el sodio da un electrón, se parece al neón, retrocede un lugar. Si el cloro gana un electrón, quedaría con 8. Se parece al argón. Eso es todo. Profesor, y lo del grupo 2 quieren dar 2 electrones. El calcio quiere dar 2 electrones y quedar con doble carga positiva, porque así a quién se parecería el calcio. Retrocede a 2 lugares, pues al argón. Y ellos, profesor, quieren ganar 3 electrones para parecerse al neón. Y el fósforo ganar 3 electrones para parecerse al argón. Y el aluminio dar 3 electrones para parecerse, él da los 3, retrocede, es más cerca, ¿no es cierto? Da 1, se parece al magnesio en su configuración electrónica, da 2, se parece al sodio, y da 3 y se parece al neón. Y ellos pueden dar 4, o recibir 4, o compartirlos. ¿Ya? Los átomos se unen para creerse de la nobleza. Pueden dar electrones, si alguien los da, alguien los recibe, enlace iónico. Pueden compartirlo, enlace covalente. ¿Ya? Entonces, miren la configuración electrónica, por ejemplo, del cloro. ¿Dónde tiene sus electrones en el último nivel el cloro? Aquí está, falta el nivel 1, ¿verdad? Donde está el hidrógeno y el helio. Ahí está el cloro. Tiene sus últimos electrones en el nivel 3, avanza después del neón, por eso dice ahí corchete neón. Y después tiene en el nivel 3, pasa por aquí, tiene 3s2. Y después 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5. ¿Cuál es el último nivel de él? El 3. ¿Cuántos electrones tiene? 7. Claro, por eso del grupo 17 o 7A. Profesor, ¿y el calcio? Ah, sus últimos electrones están en el nivel 4. 4s2, 4s1, 4s2. El potasio, 4s2 el calcio. A tiene 2 electrones en el último nivel. ¿Qué quiere hacer el calcio? Dar esos 2 electrones. Los electrones del último nivel, niñas, niños, se llaman electrones de valencia y esos son los que utilizan los átomos para enlazarse. Los electrones de valencia. ¿Ya? Cuidado con esto, porque si a mí me dicen
escriba la estructura de Lewis del boro. El boro tiene 2s2 en el último nivel, 2p1. Tiene 3 electrones en el último nivel, pero cuidado, eso es lo que usa el DEMRE, ¿no? Si a usted le preguntan por el estado basal, la verdad es que el boro tiene su última configuración 2s2, o sea, ese orbital está lleno con 2 electrones. Entonces lo podría poner así, 1, 2, llenitos. Y después 2p1. Ah, ahí. ¿Te fijáis? Entonces, cuidado si mi colega o su profesor de ciencias, su profesor de química, le enseñó que en el estado basal es así, 2s2, 2p1, igual para todos los demás, ¿no? Para el carbono, por ejemplo, ¿no? El carbono sería 2s2, 2p2, 2s2, está lleno el orbital S, P1, P2. Si el profesor le enseñó así en su estado basal, está correcto también. ¿Ya? Pero si le dice excitado, ahí estaría en el carbono con sus 4 electrones separados cuando se produce la hibridación, que tengo grabada también aquí en mi canal, la hibridación del carbono. ¿Ya? El DEMRE lo visualiza así como aparece en esta tabla. ¿Quedó claro lo que son los electrones de valencia? Los del último nivel, los del último periodo. ¿Ya? ¿Y cómo sé, profesor? Si tiene electrones en el nivel 1, en el 2, en el 3, en el 4, los del último son del nivel 4. Si tiene en el 1, en el 2, en el 3, los del último son del nivel 3. Pero miren qué fantástico, el grupo dice el número de electrones de valencia que posee. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces, representa la estructura de Lewis, por ejemplo, para el nitrógeno. Esta es la tabla que nos va a dar el DEMRE. Entonces usted busca el nitrógeno, ahí está. ¿Cuántos puntitos le va a poner al litio? 1. Y al berilio, 2, 1, 2. Si no me dicen nada que sea estado basal. Y al boro, 1, 2, 3. Y al carbono, 1, 2, 3, 4. Y al nitrógeno, 5. Así, o así, o asá. ¿Está bien? Esa sería la estructura de Lewis para el nitrógeno. Y al flúor, ¿cuánto le va a poner? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y al azufre, 6. Y al fósforo, 5. Y al sílice, 4, 3, 2, 1. Miren qué fácil. ¿Estamos bien? Esa es la estructura de Lewis. Vamos entonces de inmediato con el enlace iónico o electrovalente. Este enlace iónico se produce cuando uno o más electrones son transferidos desde un átomo a otro átomo. ¿Quién transfiere? Un metal a un no metal. Muy bien. Desde un metal. ¿Y cómo voy a saber cuáles son los metales? Ya los vimos, pero aquí se acuerda usted, ¿no? Ellos son metaloides no metales. Entre un metal y un no metal. Vamos a verlo el sodio. Entonces, el sodio, ¿cuántos electrones de valencia tiene el sodio? 1, pues si es del grupo 1. ¿En qué nivel, profesor? En el nivel 3. Acuérdese de rellenar esto al tiro en su tabla periódica. 3s1. Tiene 1. Dice, me pasé por 1. Casi soy neón. Por eso quiere dar ese electrón. Y el cloro del 17 o 7A, 7 electrones en su último nivel. ¿Qué quiere hacer el cloro? Recibir 1, pues, para ser feliz. ¿Ok? Profesor, ¿y si reaccionara el magnesio, por ejemplo, con el flúor? ¿Qué quiere hacer el magnesio? Dar 2 electrones. Tiene 1, 2. Y el flúor, recibir 1, porque él tiene 2, 4, 6, 7. Entonces, él le da el electrón y este flúor quedó feliz. Pero él quiere dar el otro. Entonces le dice, oye, necesito otro flúor. Ya. 2, 4, 6, 7. Y este que recibe son 8. Y ahora son los dos felices. ¿Y la molécula cuál sería? MgCF2. MgF2.
El magnesio da 2 electrones y cada flúor recibe uno. Por eso esta es la fórmula que tendríamos, ¿verdad? Un magnesio con 2 flúor. Aquí en este caso, el sodio da 1 y el cloro quiere 1. La pareja ideal, mírenla. Ahí está su electrón de valencia, 1. Y él tiene 7, el cloro. Y le dio su electrón. Y ahora el cloro tiene 8 y el sodio se cree neón. Y el cloro se cree argón. ¡Qué fantástico! Eso es la unión. El sodio quedó con carga positiva, un catión. El cloro con carga negativa. Y por eso se une. Ahí está el sodio entonces con el flúor ahora. Le da el electrón. Quedan felices. Como le dio el electrón, quedó con carga positiva. Un catión. El flúor ganó un electrón, quedó con carga negativa y se unen felices. Ese es el enlace iónico o electrovalente. ¿Se fijan? ¿Y qué se forman, profesor? Se forman redes cristalinas. No es una molécula en realidad, ¿verdad? Son redes. Ahí está el sodio, arriba está el cloro, el sodio positivo, el cloro negativo. Es multidireccional. Cloro negativo, cloro negativo. Acá adelante hay otro cloro negativo y allá detrás otro cloro negativo. Bien. Forman redes cristalinas, forman un par iónico o unidad fórmula, el sodio y el cloro, como por ejemplo en este caso. Entonces, si a usted le presentan algo así, ¿de qué grupo será el litio? ¿Cómo lo voy a saber, profesor? El último nivel, ¿cuántos electrones tiene? 1. Del grupo 1 entonces, o 1A. Y el flúor, ¿cuántos electrones tiene en este nivel? Tiene 2, pero el último, 1, 3, 5, 7. Es del grupo 17, o 1A y 7A. ¿Qué quiere hacer el litio? La configuración electrónica de él sería 1s2, ¿no es cierto? Porque en el nivel 1 tiene 2 electrones y en el nivel 2 S1. Y el flúor tiene 1s2, 2S2, pero el nivel 2 tiene 7, o sea, en él le faltan 5 más, 2p5. Esa es la configuración electrónica de ellos. Usted la puede ver aquí. 1s2, el helio, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. 3S1, 3S2, 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, 3P6. 4S1, 4S2, ¿te fijáis? ¿Está bien? Entonces supimos que era del grupo 1 y del grupo 17. ¿Qué ocurrió con la carga? ¿Con qué carga va a quedar el litio? Muy bien, con carga positiva, porque perdió electrones de carga negativa. ¿Y con qué carga va a quedar el flúor? Negativa, porque ganó un electrón. ¿Qué va a pasar con el volumen si yo pierdo algo? Disminuye, se achica el litio. ¿Qué pasa con el volumen del flúor si gana electrones? Muy bien, aumenta. Entonces él se achica y el otro se agranda. ¿Qué se cree ahora que perdió este electrón? Se cree helio, pues, gas noble. ¡Qué fantástico! Y el flúor que ganó uno se cree neón, o sea, es P6. Eso es el enlace iónico entre un metal y un no metal, cuando hay una diferencia mayor o igual a 1,7 electronvolt. La diferencia de electronegatividad. Si la diferencia de electronegatividad es igual o mayor a 1,7, se forma un enlace iónico. Esto depende de lo que enseñe mi colega. Yo enseño esto porque es lo que usa el DENRE. Pero si es su profesor o en su colegio o en su universidad le enseñaron que era 1,9, usa eso. Que era 2, usa eso.
Yo cuando he estado en otras partes he tenido la suerte de poder estar estudiando en diferentes partes del mundo y muchos usan 1,9 y usan 2. Otros 1,7, como nosotros. ¿Está bien? Profesor, ¿y tengo que aprenderme de memoria la electronegatividad? No, no, pero sí tiene que saber usted que la electronegatividad aumenta en esta dirección. ¿Te fijáis? ¿Está bien? Entre más lejos, mayor es la diferencia de electronegatividad. El sodio, por ejemplo, y el cloro viven súper lejos, por eso tienen una gran diferencia de electronegatividad. ¿Está bien? Superior a 2. Por eso es un enlace iónico entre un metal y un no metal. Ellos metaloides, no metales, ¿verdad? Si el profesor de ustedes le dice, no, nosotros vamos a distinguir solamente de aquí para acá no metales, de aquí para acá metales. Eso es como le hayan enseñado. ¿Estamos bien? Fantástico. Esta fuerza con que se atraen los electrones del enlace se llama electronegatividad. La fuerza con que se atraen los electrones. Y esa fuerza, dijimos, varía así. Va aumentando. Entonces me pueden preguntar, ¿quién tiene mayor electronegatividad, el 1 o el 2? El 2, pues por algo está más a la derecha. El 3 o el 2, el 3, porque está más arriba. ¿Verdad? Así varía la electronegatividad. Entonces, un compuesto clásico iónico es el cloruro de sodio, la sal común. Vamos a ver algunas propiedades de estos compuestos iónicos. Primero, conducirán la corriente eléctrica. Entonces nosotros vamos a hacer la siguiente experiencia. Vamos a poner una ampolletita, vamos a poner los electrodos en el compuesto iónico, la sal, y quiero que se acuerden siempre de la sal como compuesto iónico, ¿verdad? Compuesto iónico, siempre la sal. ¿Prende la ampolleta o no? No. Conclusión entonces, los compuestos iónicos en estado sólido, la sal, no conducen la corriente eléctrica. Profesor, ¿y si la fundimos? ¿La derretimos? ¿Prende la ampolleta o no? Ahí sí. Conclusión. Fundido el compuesto iónico, ahí sí conduce la corriente eléctrica. ¿Qué más? Cuando está disuelto en solución iónica, se disuelve la sal, el cloruro de sodio, como ven ustedes, en agua. ¿Conduce la corriente eléctrica ahí? Sí, porque los iones quedan libres. Conclusiones importantes del compuesto iónico. ¿Qué más? ¿Les costó derretir la sal o no? Claro, tiene puntos de fusión sumamente altos los compuestos iónicos. En el caso de la sal, 801 grados Celsius. Por eso cuesta mucho. Derretir azúcar no, lo hacemos en la cocina sin problema, ¿verdad? Pero derretir compuestos iónicos, difícil. O sea, tenemos otra propiedad ahí de los compuestos iónicos. Entonces, al ser calentados se funden y ahí conduce la corriente eléctrica. A temperatura ambiente son sólidos y no conducen la corriente eléctrica. Puntos de fusión extremadamente altos. Y mira cómo influye el tamaño, el radio y la carga. Pues, mira qué pasó aquí con el radio, aumenta. ¿Qué pasa con el punto de fusión? Disminuye. Es más fácil derretirlo. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Si tiene doble carga positiva, por ejemplo, 1, ¿qué ocurrió con el punto de fusión? Mucho mayor todavía, ¿se fijan? Y a menor diámetro, mayor el punto de fusión, 0,99 menor que 1,35. A menor diámetro es mayor. Pero si tiene más cargas, mayor es el punto de fusión. Resumámoslo aquí entonces. A mayor carga, más estable es el enlace iónico. Si uno tiene más 1 y el otro más 2, el que tiene más 2 es más estable. Por ejemplo, el cloruro de sodio es menos estable que el cloruro de magnesio. ¿Por qué, profesor? Porque aquí hay un solo electrón, ¿verdad? Carga positiva, negativa. Aquí el magnesio, como es del grupo 2, perdió dos electrones.
Y el cloro, hay dos cloros, uno ganó uno, el otro ganó uno también, ¿te fijas? A menor diámetro, más estable es el enlace, más cuesta fundirlo. ¿Estamos bien? Son solubles en solventes polares como el agua. Todo esto es en general. Siempre hay excepciones. Si mi colega les enseña la excepción, tienen que aprenderla también. La mayoría son insolubles en solventes no polares, ¿verdad? El agua es polar, pero en solventes no polares la mayoría no son solubles. Aquí le resumí todas las propiedades de los compuestos iónicos. Presentan una estructura cristalina, la sal, claro, son sólidos a temperatura ambiente, son duros, ¿verdad? Cuidado, no me vaya a confundir dureza con fragilidad. La sal es dura. Usted no puede rayar un cristal de sal, ¿verdad? Una rayita, eso es ser duro, ¿ya? Que a veces lo confunden ustedes. La resistencia que opone a ser rayado, ¿ya? Entonces es duro, no lo podéis rayar, pero es frágil. Con la mano usted puede desarmar esta red cristalina. No conduce la electricidad en estado sólido, pero sí fundidos y en solución. Alto punto de fusión, como lo aprendimos con la sal. Solubles en solventes polares como el agua. Forman redes cristalinas. No forman moléculas ellos, forman redes cristalinas. Baja solubilidad en solventes no polares. Bien, ese fue el enlace iónico. Hermoso, ¿verdad? Vamos ahora con el enlace covalente. Generalmente, ¿verdad? Porque hemos visto que el berilio, por ejemplo, el berilio puede formar enlaces covalentes, pese a que es un metal, ¿ya? Hay excepciones también, el boro también. ¿Ya? Pero en general es entre no metales, entre el hidrógeno, el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, etcétera. ¿Ya? Estos no, porque son gases nobles. ¿Bien? ¿Qué pasa aquí en el covalente? Aquí no se ganan ni se pierden electrones. No hay transferencia de electrones como en el enlace iónico. Entonces, cuando tu papá te haga una transferencia a ti, a tu mamá, tú le decís, gracias mamá, hemos hecho un enlace iónico. Tú me has transferido y ha quedado con carga positiva. Yo he quedado con carga negativa. Mayor es la unión entre nosotros. Entonces a tu papá le puedes decir, dame plata papá, para que nuestra unión sea mejor. Un enlace iónico mucho más fuerte, resistente. Y si me hacéis dos transferencias, más fuerte nuestra unión todavía. ¿Eh? Y aquí en el covalente se comparten electrones. Se comparten. Este hidrógeno, ¿te fijáis? Comparte su único electrón con otro hidrógeno, formándose un enlace covalente. Siempre participan solo los electrones del último nivel, ¿verdad? De la capa más externa. Ahí está el electrón del hidrógeno, es del grupo 1, así que tiene un solo electrón y lo comparte. Ahí está. ¿Y de quién es ahora? De los dos. Y los dos son felices porque se creen ganobles. Dice este hidrógeno, yo tengo dos, como el helio. Ah, y el otro dice, yo tengo dos, como el helio. Los dos se creen de la nobleza. Y se representa con una rayita. ¿Viste? Los dos ahora se creen helio, el gas noble más cercano. Con una rayita, con una línea, se representa este enlace, niñas, niños. ¿Ya? Ese es el enlace. Y el número de enlaces que puede formar se predice contando el número de electrones para parecerse a un gas noble, cumplir con la regla del octeto o del dueto. El carbono, por ejemplo, usted mira la tabla periódica, tiene 4 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4. Y el hidrógeno, si se une con un hidrógeno, ahí está el electrón del hidrógeno. ¿Sería feliz el hidrógeno? Sí, pues se cree helio. ¿Y el carbono? No, porque tendría 2, 3, 4, 5. Pero con otro hidrógeno, 2, 4, 6. Y con otro, 2, 4, 6, 7. Y con otro, ahí sí.
Ahí se parece a un gas noble. Queda con 8 electrones. Se comparten. Ese es el enlace covalente. La diferencia de electronegatividad es menor a 1,7. ¿Ya? ¿Estamos bien? Profesor, ¿y me pueden pedir que haga la estructura de Lewis? Claro, estos son los electrones del hidrógeno, es tú, ¿ya? Y estos con una X, los electrones del carbono. ¿Por qué le pusiste 4 electrones al carbono, profe? Porque era el grupo 4A o 14, grupo 1, 2, 3, 4. 4 electrones de valencia, 4A. ¿Viste qué fácil? Y al fósforo, 5 electrones de valencia. 6, 7, 8. ¿Te olvidáis? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El calcio, 2, porque es del grupo 2. Mire qué fácil. Profesor, y se representa entonces con estas rayitas, cada línea representa a 2 electrones. Este es un enlace simple. Profesor, y el flúor, ¿por qué hay tanto electrón aquí? Usted ve su tabla y dice, el flúor tiene 7 electrones, 2, 4, 6, 7. Y este otro electrón, profesor, es del otro flúor, 2, 4, 6, 7. Se unen ahí. Y cada uno se cree ahora que tiene 2, 4, 6, 8. Estos son los electrones del enlace. Estos se llaman electrones no enlazantes. ¿Ya? ¿Viste? Se unen. ¿Y qué se creen ahora? Neón. El gas noble que está al lado, porque cada uno tiene 8. Pero en algunos casos, los átomos comparten 2 pares de electrones, formando un enlace covalente doble. Ya, el carbono, por ejemplo, su electrón 1, 2, 3 y 4. Enlace doble. Para cumplir la regla del octeto, profesor. Sí, pues ahora lo cumple. Mira, tiene 2, 4, 6, 8. Un enlace sigma, el otro es pi. Eso lo explico en hibridación del carbono por si quiere manejarlo, ¿ya? Bien, pues los hidrógenos se creen helio porque tienen 2 electrones también. ¿Te fijáis? ¿Por qué establecieron doble o triple? Para cumplir con la regla del octeto. Aquí el nitrógeno, la molécula de nitrógeno, te dicen represéntela y tú ponís nitrógeno y nitrógeno. Mirá, ¿y de qué grupo es el nitrógeno? Del grupo 15. Tiene 2 electrones, 3, 4, 5. Entonces se une este con este. 2, 3, 4, 5. Y ahora es como si tuviera 2, 3, 4, 5, 6. No alcanza a cumplir la regla del octeto. Y si comparten otro, este de aquí, lo borro. Quedaría 2, 4, 5, 6, 7. Y si comparten 3, entonces pongo el nitrógeno con el otro nitrógeno compartiendo 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ahora tiene 2, 4, 6, 8. Y el otro 2, 4, 6, 8. ¡Qué fantástico! Se representa así. Ese es el enlace covalente triple. ¿Te fijaste? Empezamos a jugar hasta que cumpla con la regla del octeto. Hay excepciones a la regla del octeto, pero ese es motivo de otra clase. ¿Ya? Cuando el fósforo reacciona, por ejemplo, con el cloro, el pentacloruro. Entonces, son excepciones a la regla del octeto. Aparte de las excepciones que cumple el hidrógeno, el litio, el berilio, para parecerse, por ejemplo, al helio, ¿verdad? La regla del dueto. Ya hay unas por exceso y otras por déficit. Con líneas, entonces, estos 2 electrones, ¿por qué se ponen separados, profesor? Porque son solo del nitrógeno, el que está a la izquierda, 2, 3, 4, 5. Ahí están sus 5 electrones. Y los del otro, ahí están sus 5 electrones. ¿Te fijáis? Y cada uno es como si tuviese 8. 2, 4, 6, 8. Fantástico, ¿verdad? Y así seguimos con moléculas. ¿Cumple con la regla del dueto el hidrógeno? Sí. Y el carbono, 2, 4, 6, 8. Sí, el otro, 2, 4, 6, 8.
¿Y cuáles son los 4 átomos del carbono? Electrones, 1, 2, 3 y 4. Y del otro, 1, 2, 3, 4. ¡Ah, qué fantástico! Cumple con la regla del dueto. Cuidado, que cuando los átomos se unen compartiendo más pares de electrones, están más cerca. ¿Te fijáis? Mira la distancia de enlace. Y ahora que hay un enlace triple, la distancia es menor. También lo ha preguntado el DEMRE. No tienen que aprenderse que estos son 1,54 Antron, que el otro 1,34 y el otro con 1,20. De hecho, son lo único que me sé de memoria. Pero sí tienen que saber que la longitud de enlace disminuye. Estas son palabras del DEMRE. Aumenta la energía, claro. Miren la energía que hay en un enlace simple, 376 kilojoules por mol. Y aquí no alcanza a ser el doble, ¿no es cierto? Pero se acerca bastante. Un enlace doble y un enlace triple, más energía. Y la distancia, 1,154 picómetros, ahora se habla de picómetros en vez de antron, en vez de 1,54 se habla de picómetros. 134 picómetros, 120. Están más juntitos en el enlace doble y más juntitos todavía en el enlace triple. ¿Estamos bien? Ah, pero hay casos en que se comparten electrones, pero de la siguiente manera, es como si fuera un matrimonio y uno no tiene mucho dinero para el matrimonio y el otro le dice, no importa, yo pongo toda la plata para que nos casemos. Ese se llama enlace covalente dativo o enlace covalente coordinado. Miren qué hermoso. El átomo, por ejemplo, aquí el átomo de azufre va a aportar sus 2 electrones para unirse al oxígeno. Profesor, ¿y cómo se representa? Con una flechita. ¿Y el azufre de qué grupo es? Lo buscáis del grupo 16. O sea, tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ahí están sus 6. Estos 2 electrones para enlazarse con el oxígeno los puso el azufre. Se llama enlace covalente coordinado o de coordinación o dativo. ¿Está bien? Profesor, ¿y yo lo puedo sacar por deducción también? Claro, porque veo que el oxígeno tiene sus 6 electrones. 2, 4, 6. Va, él no puso nada entonces. No, porque tiene sus 6. ¿Verdad? ¿Y este oxígeno aquí, profesor, también fue dativo? No, porque no va con una flecha. Y además tú contás aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, y cumple con la regla del octeto, profesor. Veamos, pues 2, 4, 6, 8. El azufre sí. Y este oxígeno 2, 4, 6, 8. Y este oxígeno de aquí 2, 4, 6, 8 por los 2 electrones que puso el azufre. ¿Te fijáis? ¿Te queda claro? Ese es un enlace covalente coordinado o dativo. Cuando un átomo aporta los 2 electrones para compartirlos después. ¿Vamos bien? Ya. Ahí está el ejemplo entonces donde un átomo va a aportar los 2 electrones para enlazarse. Eso se llama, y esta flecha no es una línea. Aquí cada uno puso un electrón para compartir. Esta flecha indica que estos 2 electrones los ha puesto este átomo, en este caso el azufre, para compartirlo con el oxígeno. ¿Ya? En general, entonces, los compuestos covalentes forman moléculas, en general. Pero podría ser que me preguntaran, y aquí hay unas que quiero, estas dos, que las memoricen ustedes, porque algunos también forman cristales, ¿ya? Forman sustancias como redes, ¿ok? El grafito es una red, es una forma alotrópica del carbono y el diamante es otra forma alotrópica del carbono. Forman cristales, redes covalentes, poco frecuentes, entonces esto lo puse como excepción.
Propiedades de los compuestos covalentes. La mayoría son moleculares. Yo quiero que aquí se acuerde usted del azúcar y del metano. ¿Ya? El azúcar y el metano. Bueno, el azúcar es sólida, pero tiene bajo punto de fusión, ¿verdad? Hay el agua, por ejemplo, en estado líquido y el metano, el gas natural, en estado gaseoso. ¿Eh? En los tres tipos. Normalmente los iónicos son sólidos, bajo punto de fusión. Nos costó muy poco derretir azúcar, pero sal, uff, nos costó harto, ¿verdad? Bajo punto de fusión y de ebullición. Son blandos, o sea, usted los puede rayar, resistentes a los golpes, ¿ya? ¿Está bien? No conducen la electricidad. Todas estas son características generales. Entonces ustedes me dirán, ¿y por qué, profesor, el grafito conduce la corriente eléctrica? Ah, porque forman cristales. Ahí sí, pues. Ahí pueden conducir en este cristal del grafito la corriente eléctrica, pero son excepciones. Los que forman cristales son sólidos, como veíamos, mucho mayor punto de fusión y son duros, pero estos son los menos. ¿Ya? Las características que yo les voy a pedir en clases son estas. La excepción es el grafito. Tienen que manejarlo porque para la prueba PAES se requiere ese manejo. Bueno, y hay moléculas que tienen un enlace iónico o más y enlace covalente o más. Por ejemplo, el nitrato de sodio. ¿Te fijáis? Formado por un átomo de sodio y un ion nitrato. ¿Por qué, profesor? Aquí se forma el sodio, es un metal, y esto es no metal, el nitrato, el ion nitrato. ¿Te fijáis? Entonces aquí interactúa un metal, el sodio positivo, con el nitrato negativo. Entonces, entre el sodio y el ion nitrato, ese es el enlace iónico. Enlace entre iones. Es un enlace iónico entre un metal y un no metal. Pero entre el oxígeno y el nitrógeno tenemos enlace covalente. Entonces el nitrato de sodio tiene en su estructura, en su composición, niñas, niños, enlaces iónicos y covalentes. ¿Quedó claro eso, no? Muy bien. Sigamos entonces. Cuando decimos nosotros que la diferencia de electronegatividad hace que sean iónicos y covalentes o polares, no polares, por favor, no es tan tajante, no es absoluto. Cuando decimos la diferencia de electronegatividad, nosotros lo vamos a usar de 1,7. ¿Ya? 1,7. Entonces, algo está haciendo aquí el computador. ¿Está bien? Si la diferencia de electronegatividad es 1,7 o más, se forma un enlace iónico. Pero no quiere decir que todo sea 100% iónico. Mira el carácter iónico en porcentaje. Aquí ya superamos el 50%, ¿no es cierto? 47, 50%. De ahí hacia adelante. ¿Ya? Este es un enlace de aquí hacia abajo covalente. Pero hay una parte, profesor, que es iónica, sí, pero el porcentaje se va haciendo cada menor. Así que no vayan a pensar que esto es absoluto. ¿Ya? Aquí, cuando la diferencia de electronegatividad está entre 0 y 0,6, hay alguna literatura que usa 0 y 0,4. Aquí tienen que tener cuidado con lo que dice mi colega. Se forma un enlace covalente no polar. O sea, a mí me dicen el elemento A tiene una electronegatividad de 1,4 y el elemento B 1,8. La diferencia de electronegatividad es 0,4. A sería un enlace covalente apolar. Aunque este que tiene 1,8 tira los electrones
con un poquito de más fuerza. Eso tienen que estudiarlo como se los enseñe mi colega. Pero el DEMRE oscila aquí, a esto lo llama covalente no polar, y esta diferencia de electronegatividad entre 0,7, 0,8, 0,6 hasta 1,7 polar. Aquí entonces tenemos, no hay diferencia de electronegatividad, por lo tanto es un enlace covalente apolar. ¿Se fijan? Tiran para ambos lados igual. Aquí es un enlace covalente polar. El hidrógeno está acá, el cloro está acá. Tiene mayor electronegatividad. Atrae los electrones con más fuerza. Por eso se observa una densidad electrónica en el extremo del cloro y una densidad positiva en el otro lado, porque hay menos electrones. Y si la diferencia es muy grande, tenemos un enlace iónico. ¿Te fijáis? Mayor o igual a 1,7, iónico. Uno da, el otro recibe, gana. En el covalente polar, comparten, pero este atrae con más fuerza. Por eso es polar. Aquí no hay diferencia de electronegatividad porque son del mismo elemento. Siempre la diferencia de electronegatividad cuando tenemos un solo elemento es cero, obviamente, ¿verdad? La diferencia de electronegatividad igual a cero. Apolar. Muy bien, y vamos a terminar, niñas, niños, con el enlace metálico. Obviamente se da entre un metal y otro metal. ¿Qué más? Tienen pocos electrones en general en su último nivel, ¿no es cierto? Los del 1 tienen un electrón, los del 2 tienen un electrón, poquitos electrones en su último nivel. Aquí están los metales. Estos son los más metálicos, acuérdense, el carácter metálico aumenta al revés de la electronegatividad. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué más? Estos átomos pierden fácilmente sus electrones de valencia, los tiran y forman un mar, un verdadero enjambre de electrones, como ven ustedes aquí. Miren los electrones dando vuelta. Por eso tú lo golpeas al metal. Estos electrones son deslocalizados, lo golpeas y no se rompe, se deforma, pero no se rompe, se ordenan inmediatamente ahí. ¿Te fijas? Forman esta nube mar o enjambre de electrones. Y esa nube de electrones hace que sean brillantes. ¿Está bien? Ese es el enlace metálico. Todos los electrones, ¿de quién son, profesor? De nadie se comparten. De todos se comparten. ¿Qué más, profesor? En el enlace metálico, la unión de estos átomos forma una red cristalina. Una nube con gran movilidad se adapta fácilmente a los cambios de forma que le damos al metal. Es deslocalizado y esto explica las características que tienen los metales. Son dúctiles. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Podemos formar hilos de cobre. Maleables. Podemos formar láminas de cobre. Pueden desplazarse entonces rápidamente sin necesidad de romperse, porque los electrones rápidamente se localizan. Son brillosos, conducen la corriente eléctrica, conducen el calor, ¿verdad? Fácilmente como características generales, ¿ya? Aquí podemos ver al litio. Miren cómo están los electrones entonces, ¿verdad? Formando un verdadero enjambre de electrones. La mayoría son sólidos a temperatura ambiente. Siempre hay excepciones en todo. Por ejemplo, el hidrógeno con el flúor tienen una diferencia de electronegatividad de 1,9 más o menos y forman un enlace covalente. ¿Ya? Bueno, buenos conductores del calor y la electricidad, alto punto de fusión y de ebullición, más bajo en todo caso que el de los cristales iónicos. Son dúctiles, veíamos, maleables, con el brillo característico, generalmente insolubles en todo tipo de solvente.
Y aquí, para terminar, niñas, niños, las características del enlace iónico, del enlace covalente, del enlace metálico. ¿Qué ocurre aquí? Hay transferencia de electrones. Se ganan y se pierden. Aquí se comparten. Se comparten electrones, pero entre todos los átomos. Se da entre iones, entre átomos metálicos. Fuerzas electrostáticas, aquí entre ellos, nubes electrónicas, forman redes, moléculas, excepto algunos, ¿verdad? Como el diamante, el grafito, y aquí forman redes metálicas. Hemos puesto final a enlace iónico. Espero haberme hecho entender. Sigan estudiando. No se olviden que se ha demostrado científicamente, lo grabé aquí en mi canal, sobre método de estudio. ¿Cómo podemos aumentar el número de neuronas de nuestro hipocampo? Todos podemos ser genios. ¿Vamos por ello? Chao, chao, que estén muy bien.